Esta estrategia ayudará a los profesionales tanto como a los traders novatos. Nos gusta por su mínimo riesgo y alto porcentaje de ganancia. Empecemos. Hola a todos mis amigos míos, hoy es el video sobre el comercio con el índice RSI. Les contaré absolutamente todo lo que sé sobre el índice, les enseñaré a usarlo correctamente y aplicar en el comercio. Así su estrategia será mucho más provechosa. Pocos conocen que el índice RSI es más un filtro para encontrar los convenios encontrados. Es que el índice ayuda a evitar los convenios que se crean demasiado arriesgados. Así su estrategia consiste en evitar los convenios demasiado arriesgados que seguramente van a perder. Además, les enseñaré una estrategia provechosa que se basa en el uso del índice RSI. Trataremos también de aumentar el depósito, que ahora es de $3.400. Nuestro objetivo de hoy es ganar $2 o $3.000 netos. Creo que será un buen resultado para el vídeo de hoy y también para aprender a usar la estrategia. Bueno, empecemos. Y primero, ¿qué es el índice RSI? Pronto les cuento. Empezamos con elegir el gráfico de velas, lo que se hace en la barra de herramientas, izquierda arriba. Ahora vemos el gráfico de velas. El tiempo de formación completa de cada vela es 1 minuto y el tiempo del convenio es también 1 minuto. Ahora necesitamos añadir el índice RSI. Eso también se hace a través de la misma barra de herramientas. Allí en la lista de los índices encontramos el necesario y lo pulsamos. Para ajustarlo solo necesitamos hacer la línea principal más destacada para que sea más notable. Aquí está. Necesitamos solo este gráfico. Abrimos el primer convenio basándonos en varios parámetros. Mientras esperamos el resultado, les contaré los detalles del RSI. El índice consiste en una línea principal, es de color verde y es destacada, y una escala desde 0 hasta 100. El índice es una línea que se mueve dentro del canal desde 30 hasta 70. La zona de 30 es de color naranja y la de 70 es de color azul marino. Vemos que la línea mueve desde una zona hacia otra y a veces se detiene cerca de una cierta zona. Creo que el primer convenio no tendrá éxito, por desgracia. Pues vale, eso pasa. Por eso voy a concluir 2 convenios más. Es que no puedo apostar $1.400 en un solo convenio y por eso necesito hacer 2 convenios apostando $700 en cada uno. Esta vez los convenios de venta son de venta para cobrar la pérdida. Seguimos hablando sobre el RSI. Aquí vemos la escala desde 0 hasta 100. En la zona que está más arriba del nivel de 70 se llama la sobrecompra. Y la zona que está debajo del nivel de 30 se llama la sobreventa. Por consiguiente, lo que hacemos es lo siguiente. El índice está muy cerca de la zona de sobrecompra, pero al mismo tiempo está dentro del canal. Eso significa que el mercado llevó bastante tiempo creciendo. Mientras tanto, no había corrección y el índice muestra la intensidad del mercado que está cerca del nivel de 70 o más allá. Muestra el estado de sobrecompra del mercado y eso es la señal de que no debemos abrir los convenios de compra, ya que no había corrección, en cualquier momento puede pasar. Es que cuanto más sobrecompra vemos, más posibilidad de que aparezca una corrección o vuelta del precio y así el convenio será sin éxito, perderemos dinero. Vale, vamos a ver. La misma cosa es con sobreventa. Em, pero ahora les marco esa situación de sobreventa. Aquí está. La zona de sobrecompra está representada con todo el área debajo del nivel del 30 en el índice. Vemos que el mercado llevó bastante bajando sin corrección y bajó hasta esta zona crítica. En cuanto el índice sale en la zona crítica, sea más de 70 o menos de 30, dejamos de comerciar.
Es decir, cuando el índice muestra menos de 30 o más de 70, esperamos hasta que vuelva a su zona normal, dentro de 30 y 70. Cuando abrimos convenios, em, sí, esperamos la corrección. En estos momentos es muy importante comerciar solo cuando el índice muestra un valor de entre 30 y 70. Cuando abrimos convenios en las zonas críticas, nos arriesgamos mucho y nuestro objetivo principal no consiste en aumentar el impuesto, sino en no perderlo. Así, el índice RSI es un filtro para evitar los convenios de pérdida. El convenio es simple en esta situación. Vemos que al final apareció la corrección. Además se formó el pattern que se llama captura. Está formado con dos velas, una creciente y otra disminuyente. La vela roja como si capturara todo el crecimiento representado con la vela verde. Por consiguiente, es el pattern de vuelta tras el que el mercado subirá o empezará la dirección de al lado. Por eso abrimos dos convenios, el primero perdió, pero el segundo ganó mucho y ganamos más de lo perdido. Por eso todo está bien. En esta situación vemos que el gráfico ya lleva mucho bajando, por eso entendemos que abrir convenios de venta, por muy buena que parezca la tendencia, es arriesgado por estar el RSI cerca de la zona de 30. Ahora esperamos la señal para ver el convenio de compra. Para eso necesitamos algún pattern de vuelta o alguna otra señal en el índice que nos da la entrada en el convenio. Tras esa clara señal, solo entonces podemos abrir el convenio de compra. En otro caso no. Vale, vamos a ver cuando aparezca esta señal. Y por fin tenemos nuestra señal, felicidades. Vemos una vela pequeña, roja, con la sombra debajo. Preferiría que el cuerpo de la vela fuera un poco menos, pero tenemos este pattern que se llama la vela de Dodge. Eso significa que en el mercado apareció un comprador que puede cambiar la tendencia, o por lo menos es la razón de corrección próxima. Aquí nuestro primer convenio de compra en esta situación comercial. Por lo menos tenemos la señal y no podemos notarla. Esperemos el resultado, amigos. Pues era arriesgado, sí, pero vemos el crecimiento del gráfico y así ganamos el dinero y es lo más importante. Podemos seguir adelante, amigos. Creo que la tendencia va a subir aquí. No necesitamos más este gráfico. Miren, yo busco la situación donde el índice muestra la sobrecompra o sobreventa con propósito. Es que en tales situaciones aparece la posibilidad para abrir convenios apostando a la corrección. Solo en tales situaciones la posibilidad de corrección es más alta. Es lo que necesitamos hoy. Ahora notamos la primera vela roja en el gráfico y a pesar de que es la que significa la continuación de la tendencia roja, y espero que haya otra vela roja. Vamos a ver. Si no es así, esperaremos un rato hasta aparecer una señal de oso más segura. Solo entonces abrimos otro convenio para recobrar la pérdida. Y como vemos la tendencia sigue, por eso mejor esperaré otra señal más que me daré a conocer, por cierto, que la tendencia cambiará. Por eso ahora solo seguimos el gráfico y no hacemos nada. En este gráfico noto formarse una vela roja, el buena. Todo pasó de manera rara, vemos la vela de vuelta. Que mencioné, vemos el cuerpo y las sombras de la vela. Pasó algo raro que no puedo explicar. Es que debíamos abrir el convenio en este punto, pero lo abrimos en otro punto. Espero que la tendencia ya haya cambiado y ahora sea de bajada, o tal vez habrá alguna corrección. Espero que los convenios sean exitosos.
Vamos a ver, de todos modos. Como vemos, la vela se formó roja y nuestros convenios son exitosos, aunque no se mostró en el video. Pasó algo raro, pero seguimos de todos modos. Creo que aquí podemos abrir el convenio de venta para asegurarnos de la estrategia. Será nuestra última situación comercial para hoy. El índice muestra la zona de sobrecompra, como esperábamos aparece la corrección, el precio bajó un poquito y no tardó en abrir convenio de venta. Solo esperamos el resultado. Entonces, amigos, les recuerdo que las señales automáticas según las estrategias similares con el índice RSI u otros están disponibles cada día en mi canal de Telegram, que es gratuito, y su enlace está en el comentario fijado debajo del vídeo. El resultado de hoy es muy maravilloso. Tenemos $6.400. Pongan me gusta al vídeo, escriban sus comentarios, que me gustan mucho. Usen los conocimientos comerciando. Que todos tengan suerte, amigos míos. Hasta pronto.